Un saludo muy cariñoso, muy especial para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, donde siempre impartimos un mensaje edificador, transformador, un mensaje liberador, un mensaje para aprender siempre lo bueno de la palabra, lo que la palabra nos quiere ministrar, lo que la palabra nos quiere hablar, lo que las escrituras, bueno, siempre nos enseña a hacer las cosas correctas delante de los ojos de Dios, las cosas bien delante de los ojos de Dios, delante de nuestro Dios. Nos enseña cosas buenas, buenos valores, nos enseña que debemos de ser mejores personas, personas de bien, hermanos míos, personas que vean esta prédica, que la hago, tomándola de la palabra, tomando la enseñanza de la palabra para traer edificación, para que todos aquellos que miren esta prédica, aprendan algo bueno, aprendan a entender cada día más, lo que quiere nuestro Dios, que entendamos por medio de su palabra lo que Él nos quiere transmitir, nos quiere, hermano, como digo, revelar. Traigo una prédica, hermano, como digo, escogida de la palabra de nuestro Dios, que se titula El libro sagrado, hermanos. El libro sagrado, que viene siendo la palabra de nuestro Dios. La prédica se titula El libro sagrado. Como podemos ver, hermano, escudriñando las escrituras, nos damos cuenta que nuestro amado Dios y Padre, por medio de hombres escogidos por Él, inspirados, dice la palabra, inspirados por su Espíritu Santo, nos damos cuenta que plasmaron en estos libros que conforman 66 libros, llamada la Biblia, plasmaron en estos libros la voz de Dios, la voluntad de Dios para la humanidad y para el mundo entero. Plasmaron en estos libros, hermanos, lo que nuestro Dios quiere transmitirnos, lo que nuestro Dios quiere hablarnos. Profecías, misterios, revelaciones que están, hermanos, que están en estos libros. Los libros fueron conformados entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Unos fueron escritos por profetas de Dios, profetas escogidos de Dios. Dice la palabra que fueron inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por su Espíritu. Y otros inspirados por hombres escogidos de Dios como apóstoles, que conforman el Viejo y el Nuevo Testamento. Lo conforman estos 66 libros llamada la Biblia, la cual está por todo el mundo. Es el libro más vendido del mundo, más leído en el mundo, donde nuestro Dios
Nuestro amado Padre busca que las personas lo lean cada día, que lo entendamos cada día, que por medio de su palabra Él transmite un mensaje de advertencia, un mensaje para edificar, un mensaje para exhortar, un mensaje de bendición por medio de su palabra. Les advierte a las naciones cómo deben de andar. Les advierte a la familia cómo deben de comportarse por medio de la palabra de nuestro Dios. Hermanos míos, pueblo que ve por este medio, llamada a la Biblia, la prédica se titula el libro sagrado. Es un libro conformado por 66 ejemplares de libros, hermanos, donde ahí escudriñamos y entendemos la voluntad de Dios, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y bueno, nos damos cuenta que muchas iglesias en el mundo, muchas denominaciones en el mundo, bueno, tienen el libro de la palabra de Dios, queriendo explicar o hablar ciertas cosas que nuestro Dios, por medio de su palabra, nos quiere transmitir. Por medio de su palabra, nos quiere que aprendamos a entenderla, a escudriñarla, a leerla. A leerla. Muchas denominaciones de nombres diferentes, bueno, tienen la palabra de Dios. La tienen. Y la explican a muchas personas. La cual, hermanos, dice que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios quedará para siempre, la cual también por ella serán juzgados todos aquellos, bueno, que no obedecieron, que no aceptaron a Cristo, que quisieron vivir en pecado. Por ella misma, por la palabra de nuestro Dios, serán juzgadas las personas. Como dice la Escritura, que ella es una espada de doble filo. Ella es una espada de doble filo. La palabra de nuestro Dios, inspirada por hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que caminaron con nuestro Señor Jesucristo. Y la tenemos hoy en día por todo el mundo. Bueno, esa es la batalla que nuestro Dios hace. Buscar de que su palabra sea llevada a todos los países del mundo. En unos países, hermanos, bueno, han querido desaparecerla, porque la palabra de Dios golpea, hermanos, ciertas doctrinas engañosas que tiene el mundo, lo cual por medio de ella nuestro Dios prohíbe a las personas que se aparten de esas cosas, para que puedan disfrutar, hermano, el reino que en la palabra está escrito, que está preparado para todos aquellos que aman a Dios, que glorifican el nombre de Dios. La palabra de nuestro Dios, hermano, la que transforma, la que enseña, la que edifica, la que cambia cómo debemos comportarnos,
cómo debemos de andar, cómo debemos nosotros como cristianos, bueno, obedecer a Dios. La que debemos obedecer, escucharla y obedecerla. Escucharla, leerla y obedecerla. Bienaventurados, dice ella, los que leen, los que la leen. Y bienaventurados, dice ella, la palabra de nuestro Dios, los que la escuchan. Los que la escuchan. Pero también los que la practican son más aventurados todavía. Son bienaventurados más todavía, hermanos. Porque hay que, como leerla, practicarla, como escucharla, practicarla. Las advertencias que nuestro Dios, por medio de ella, nos habla. Por medio de ella nos quiere transmitir un mensaje, bueno, que debemos de vivir delante de Dios. Delante de nuestro Dios debemos de vivir en santidad, apartándonos de todo, de toda mala práctica que hoy en día el mundo, hermano, tiene. Hoy en día el mundo tiene, hermanos, la palabra de nuestro Dios, donde muchas iglesias, repito, en el mundo, muchas nominaciones en el mundo, bueno, están en el sentir de dar a conocer, a nuestro Dios, de darlo a conocer, de darlo a conocer, para que las personas, bueno, entiendan que hay un Dios, que salva, que hay un Dios que deja su palabra, que hay un Dios que a través de su palabra quiere transmitirnos siempre las cosas para que aprendamos a vivir bajo su voluntad. Bajo su voluntad, hermanos. Bajo la voluntad de Dios por medio de su palabra. ¿Cuántos buenos valores no nos trae la palabra de Dios? Valores importantes para nuestras vidas, para la vida de la familia, para una nación que valore esto. Una nación que valore la palabra de nuestro Dios, que la tenga como brújula, como guía. La palabra sagrada de nuestro Dios, el libro sagrado, que debe de guiarse por ella todas las naciones del mundo. Hay naciones, bueno, que el Señor está en el proceso de que también su palabra sea predicada, su palabra sea llevada a esas naciones. En eso trabaja nuestro amado Dios, trabaja en ese sentido, para que las personas conozcan la verdad. Y la verdad, dice ella, los hará libres. Los hará libres de las trampas de este mundo, de los engaños de este mundo. De este mundo que está lleno, bueno, de engaños. Tantas cosas que nos enseña la palabra. Tantas cosas. La palabra de nuestro Dios, la que transmite siempre un mensaje para edificar, para transformar. Es la guía, la brújula de todo cristiano, donde el cristiano de hoy en día debe mantener leyéndola, debe mantener pegada a la palabra,
escudriñar la profundidad de la palabra. Para siempre está pegado a la mente de Cristo. Conocer cada día algo nuevo, algo fresco, que está en la palabra de nuestro amado Padre, la cual ella nos habla de Cristo, nos enseña del Hijo de Dios, nos revela el Hijo de Dios, nos revela el Hijo de Dios, la cual también se predica en todo el mundo, se predica en todo el mundo y permanecerá para siempre. Aquí se acabarán las profecías, se acabarán muchas cosas en el mundo. El mundo pasará, pero la palabra de nuestro Dios es eterna, permanece, hermano, para siempre. Y como digo, serán juzgados por medio de la palabra todos aquellos que no quisieron obedecer, que no quisieron escuchar el llamado de la iglesia de Cristo, que no quisieron venir a Cristo por la misma palabra. Persona que es por este medio, hombre y mujer de Dios, por la misma palabra, bueno, serán juzgados las personas, todas aquellas personas que no quisieron venir a Cristo. Ella es certera para transformar, para cambiar, para dirigir, para corregir, para exhortar, para aprender de ella, siempre aprender, bueno, lo bueno. Ella corrige nuestro corazón, hermano, la que corrige nuestra vida, para andar en obediencia a Cristo, para andar en obediencia a nuestro Dios. Por eso digo, lectura, hay que leer la palabra, hay que estar escudriñando las escrituras, porque ellas son las que hablan, hermano, las que hablan de Cristo. Ellas son las que nos revelan a Cristo y nos revela el sentir, bueno, para obtener la vida eterna que está por medio de Cristo, y eso está en la palabra. La palabra de nuestro Dios, la que debe tener todo cristiano, hoy en día. Cualquiera que se dice llamar cristiano, pero no habla de la palabra de Dios, bueno, o está mal, o no ha entendido el mensaje todavía, que tiene que permanecer leyendo la palabra, escudriñando las escrituras, conociendo más de ella, alimentándose más de ella, el alimento espiritual, el alimento, bueno, que nos da fuerza, el alimento que nos enseña a conocer la verdad que necesitamos conocer todos, que está en la palabra, hermano. La palabra de nuestro amado Padre, donde ella, bueno, repito, nos transmite siempre un mensaje para ser edificados, para que seamos edificados, para que seamos transformados cada día, y ella por todo el mundo, en nominaciones e iglesias, bueno, que predican de Dios, que hablan de Cristo, que las tienen en sus manos. Y muchos han querido, el enemigo pues, ha querido desaparecerla, pero Dios no se lo ha permitido.
Ni tampoco se lo va a permitir. Ni tampoco se lo va a permitir. Y yo tomé, hermano, unos versículos, bueno, para transmitir bien esta prédica, que se titula El libro sagrado. El libro sagrado de nuestro Dios. El libro sagrado de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Hermano, que toda la palabra de Dios, toda, llamada la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de nuestro Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, es de Dios. Le pertenece a Dios, donde el hermano, bueno, quiere hablarnos, no quiere transmitir un mensaje. Y útil, es útil, hermanos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para transformar, para ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Para ser transformado es útil la palabra de Dios. Para ser cada día una mejor persona, aprendiendo de ella, alimentándose de ella, para ser corregido, para exhortar, para ser instruido en la buena justicia. Hermano, en la buena justicia, estar preparado siempre para la buena justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, así, a fin, que eso es lo que quiere nuestro Dios, que seamos perfectos enteramente, pues, preparados, hermanos, para toda buena obra. O sea, que seamos perfectos, hermano, enteramente, completamente, pues, preparados siempre para toda buena obra. Dice esta palabra aquí de nuestro Dios poderosamente. Esta es una palabra poderosa. Toda la escritura, hermano, fue inspirada por Dios, y nuestro Dios escogió hombres para que plasmaran, escribieran su palabra. Imagínate que no tuviera su palabra en el mundo. Bueno, el mundo estaría, bueno, completamente lleno, cubierto en las tinieblas, pues. Pero su palabra, hermano, que es el libro sagrado, es la luz que alumbra a todos aquellos que la leen. Es la luz que alumbra, que fortalece a todos aquellos que la escudriñan, la leen, la meditan. La meditan, hermano. La palabra poderosa de nuestro Dios, que ella contiene poder. Poder para que las personas sean transformadas para Cristo. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Hebreo capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones, hermanos, de nuestro corazón, la palabra la discierne. La palabra conoce los pensamientos del corazón, conoce las intenciones del corazón. La palabra de nuestro Dios conoce las intenciones. ¿Qué está diciendo la palabra de nuestro Dios aquí? Porque la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, la Biblia, hermano, sin que haya duda, porque bueno, hay duda en mucha gente, en el mundo. Hay mucha gente en el mundo duda de la palabra de nuestro Dios. Pero nuestro Dios tiene en el mundo a hombres y mujeres, bueno, para dar a explicar esto, para darle a entender a las personas que están engañadas, bueno, que hay un Dios que deja su palabra para que se guíe las personas, la familia, las naciones por ella. Porque la palabra de Dios es viva. Ella es viva y es eficaz. Es eficaz para transformar, para guiar, para corregir, hermano, para instruir a toda buena justicia, para aprender de ella, hermano, para aprender, para ser capaces de entender, bueno, que en ella está el poder para hacer lo bueno, para aprender lo bueno. Y más cortante que toda espada de dos filos. Es una espada de dos filos que conoce las intenciones de los corazones. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios la predica, la habla, la transmite, ella conoce la palabra misma. Hermano, conoce las intenciones de los corazones. Y dice aquí, ella penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de los corazones de las personas, de los corazones de las personas. Y podemos ver personas, bueno, que cuando se le predica la palabra y se le da un mensaje certero, no les gusta. Eso puede pasar hoy en día. Y el mundo, bueno, como está en tiniebla, más todavía. Pero la palabra es certera para penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Y conocer las intenciones, hermanos, de los corazones de las personas. Ella es poderosa para romper las cadenas que tienen las personas en sus vidas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios.
los santos hombres de Dios, bueno, inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron la palabra de nuestro Dios. El primero fue Moisés, leyendo el Viejo Testamento, el primero, pues, que tiene 5 libros en la palabra de nuestro Dios. Pero dice aquí, hermano, que la Escritura que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No. Como queriendo decir que el único dueño y señor de la palabra es Dios, nuestro amado Padre, su Hijo y su Espíritu Santo. Son los dueños de la palabra que nos las deja para que nosotros nos guiemos por ella. O advirtamos a las personas por medio de ella, porque las personas van a ser juzgadas por la palabra cuando esté en el día del juicio. Pero santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, bueno, y escribieron las escrituras de nuestro Dios, la que hoy en día están casi en todas las naciones del mundo, está en casi todas las naciones del mundo, llevando el mensaje de ella, llevando las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio, el mensaje que cambia, que transforma, que libera, que sana, que restaura los corazones por medio de la palabra, los corazones por medio de la palabra. Hermano, sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de nuestro Dios. Ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra. Y dice aquí algo importante, hermano. Escudriñarlas, leerlas, meditarlas. Hay que mantener ese sentir, hermano, para alimentar nuestro espíritu, para estar constantemente alimentándonos el espíritu, porque ella alimenta el espíritu. Si un hermano o una hermana la escudriña, la lee, la medita, bueno, y eso hacemos, y eso queremos transmitir. Queremos transmitir, escudriñar las escrituras, escudriñarlas, leerlas, palparlas, meditarlas, porque a ustedes les parece que en ellas tiene la vida eterna. Ella misma, bueno, nos da profecía, nos da revelación, nos da misterio, y en ella se habla que la vida eterna, pues, la vida eterna, la que obtendremos en aquel día cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que ella, como dice aquí, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Ellas son las que dan testimonio de Cristo, la que nos hablan que Cristo es nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro camino, que nuestro Señor Jesucristo es la verdad que nos llevará, hermano, hacia la vida eterna, como dice aquí, hacia la vida eterna, hermanos, la vida eterna. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Bienaventurado, pues. Bienaventurado el que lee la palabra, lo que estoy explicando. Bienaventurado el que lee la palabra. Y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, hermano, está cerca. El tiempo está cerca. Guardar las cosas en ellas escritas. Guardarlas, pues. Bueno, las cosas que nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí, que ellas son las que dan testimonio de Él, nos habla. Está el Viejo Testamento y está el Nuevo Testamento. Son dos pactos diferentes. En el Viejo Testamento está la ley y en el Nuevo Testamento está la gracia. Que aunque conformen los dos testamentos, que viene siendo uno solo, pero hay que leerla, hay que estudiarla a profundidad para saber qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente. Porque hay muchas personas en el mundo que no saben interpretar las escrituras, no las saben, y empiezan a confundir al pueblo. Empiezan a confundir a la gente. Eso está pasando hoy en día en el mundo. Empiezan a confundir a la gente. Y entonces, en vez de decir a la gente que hay que leer la palabra, que hay que escudriñarla, que hay que guiarse por ella, bueno, empiezan a engañar a la gente y a meter doctrina de las mismas personas y no de la palabra. Pero estando el Viejo y el Nuevo Testamento, que conforman el libro sagrado, hermanos, bueno, debemos de saber qué debemos aprender de ella, qué debemos aprender, qué debemos guardar de ella, como dice aquí, guardar las cosas en ellas escritas. ¿Qué debemos de guardar de ella? Hermanos del mundo. Porque el tiempo de la venida de Cristo está cerca. El tiempo de la venida de Cristo está cerca. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Amós, capítulo 8, versículo 11. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta es una profecía, hermano, que está aquí en la palabra de nuestro Dios, bueno, poderosa. Esta es una profecía poderosa. Vemos hoy en día que mucha gente no le gusta leer la palabra, incluso hasta cristianos, no leen la palabra, la cargan debajo de un brazo, pero no la leen. O sea, que en vez de cargarla en el corazón, no la cargan debajo de un brazo, como para decir que sí, que son cristianos, que no. Debemos de cargar la palabra en el corazón, en la mente, hermano, en el corazón y en la mente, escudriñarla, leerla. Y hoy en día está pasando en las iglesias, hermano, y eso lo advierten muchos hermanos en el mundo, bueno, que la mayoría de los hermanos no les gusta leer la palabra. Bueno, y menos el mundo.
Pero aquí hay una profecía, hermano, que nuestro Dios nos advierte, que vienen días, dice el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de nuestro Dios, de oírla. Bueno, aquellos hermanos que están preparados para escucharla, la gente va a querer escuchar la palabra. La gente va a querer, hermano, dice aquí como profecía, va a llegar un momento. Esto será, hermano, cuando se vaya a predicar el evangelio completamente en todas las naciones. En todas las naciones, porque repito, hay naciones que todavía no ha llegado el evangelio o la palabra de Dios, no la quieren, pues. No la quieren, no les gusta. Pero allá, hermano, va a llegar. Y allá las personas van a querer escuchar de la palabra de nuestro Dios. Van a querer oírla y guardarla. Porque es un tesoro que nuestro Dios nos deja. El libro sagrado. Es un tesoro valioso. Un tesoro que, bueno, no tiene precio. No tiene precio. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra, hermano, que está escrita aquí, es de la boca de Dios, sale de la boca de Dios. De no solo pan vivirá el hombre, sino de la palabra que se alimenta el hombre. Por eso dije que la palabra alimenta el espíritu. Hermano, ella alimenta el espíritu y a ese sentir debe de mantenerlo todo, hermano, leer la palabra. Si leyó completamente las escrituras, bueno, volverla a leer otra vez, a repasarla otra vez. Porque en ese sentir hay que estar, buscar un mensaje nuevo, un mensaje fresco, para transmitirlo por medio de las redes, por medio de la televisora, por medio de la iglesia, boca a boca, por medio de los medios que hay, por medio de publicidad, por medio de los medios que hay, llevando la palabra de nuestro Dios, llevando versículos, capítulos, un mensaje poderoso. De no solo pan vivir el hombre, dice esta palabra, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la Biblia, que sale de la boca de Dios, que es su Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda es inspirada por Él. Y nadie es dueña de ella, sino solo Dios. Y la deja en el mundo para que nosotros, bueno, la obtengamos como un tesoro valioso. La cuidemos como un tesoro valioso. Que nuestro Dios nos deja, nos da, nos regala. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este mensaje también, hermanos, es un mensaje poderoso. Si permanecemos en la palabra de nuestro Dios, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres.
¿Qué quiere decir con eso? Hermano, hay muchas personas en el mundo que manipulan la palabra de nuestro Dios. Y Dios le va a decir a ellos, el día que estén en el juicio, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque manipulan la palabra. Eso está pasando hoy en día en el mundo. Eso está pasando hoy en día en el mundo, en muchos, y que cristianos, y que pastores, y que bueno, el título que tenga, pues, manipulan la palabra. Unos lo hacen para estar manipulándola para querer obtener dinero, otros lo hacen por fama, otros lo hacen para gloriarse ellos. O sea, eso está pasando en el mundo. Bueno, el diablo pues está detrás de todo eso. Hermanos que son engañados y otros que son falsos. Y dice aquí, hermano, si ustedes permanecen en mi palabra, la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, verdaderamente seremos discípulos de Él. Como queriendo decir, no está manipulando la palabra, no está adulterando la palabra. Porque eso es peligroso. Hermano, eso es peligrosísimo. Para algunos hermanos, algunas personas bueno, que la manipulan. Que no enseñan lo verdadero que está ahí. No enseñan lo verdadero que nuestro Dios quiere que hablemos. Si no es, la manipulan, buscan de manipularla o buscan de estar predicando a la conveniencia de ellos. A la conveniencia de ellos. Dios nos deja la palabra para que todo lo que se hace llamar cristiano es sol a través de ella. Y ahorita más como está el mundo. Y ahorita más como está el mundo. El mundo está, bueno, pues, rumbo, hermano, a la perdición. Gracias al amor de Dios, al amor de Cristo, que tenemos la palabra y tenemos la iglesia que pelea, pues, pelea. Sigue diciendo la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En las iglesias, pues, cuando se predica, cuando un hombre de Dios predica la palabra. Bienaventurado, dice aquí, los que la oyen y la guardan. La guardan en su corazón, la guardan en su mente, un mensaje que dé un hombre de Dios para edificar, para transformar, para corregir, para enseñar, para aprender, para santificar, porque la palabra santifica. Así como el Espíritu Santo santifica, la palabra también, hermano. Sigue diciendo la palabra del Señor. Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécanse la hierba, marchítense la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Séquense las hierbas, la flor. El mundo va a pasar, hermano. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y las personas que la guardaron también van a permanecer para siempre en el reino de nuestro Señor. Todos aquellos que la guardaron, pues, que la escucharon, la guardaron, la meditaron, el que la escudriñó, la leyó, también, y la guardaron, también permanecerán para siempre. La obedecieron. La obedecieron. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Reflexión poderosa este versículo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. La palabra de nuestro Dios contiene el Evangelio de Cristo, el cual se anuncia en el mundo, el cual se predica en el mundo, el cual se advierte del mundo, la buena nueva, el mensaje de salvación que está en Cristo. Pero la palabra, hermano, permanece para siempre. Permanece en nuestros corazones. Hermano, permanece en nuestros corazones. Sigue diciendo la palabra del Señor, Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Otro versículo poderoso. Nada más no escuchemos la palabra, sino que nos apropiemos de ella como nuestra, que nuestro Dios nos las deja, pues, para que nosotros aprendamos a ser, hermano, rectos delante de Dios, justos delante de nuestro Dios. Y dice aquí, hermano, esta palabra, poderosa este versículo, pero ser hacedores, nos apropiemos de ella, de la palabra, de sus enseñanzas, de su doctrina. Aprender las revelaciones que tiene ella, las profecías que tiene ella. La palabra de nuestro Dios tiene profecías, tiene muchas profecías. Hermano, tiene muchas profecías, tiene mucha revelación, que solo se entiende en el Espíritu. Hermanos, se entiende en el Espíritu. Y no tan solamente oidores, no nada más escucharlo, que es importante en nuestra vida, pero hay que apropiarse de ella, aprender de ella, saber para ser edificado de ella. Porque si nosotros la escuchamos, pero no queremos obedecerla, su enseñanza, su doctrina, hermano, nos estaríamos engañando a nosotros mismos, pero nosotros mismos nos estaríamos engañando si nosotros no queremos obedecer lo que nuestro Dios quiere hablar por medio de ella. Mayormente nuestro Dios, por medio de ella, nos advierte del pecado, nos reprende del pecado, nos exhorta del pecado, que debemos, hermano, ya hables del pecado, que debemos apartarnos de toda obra mala. Cuántas prácticas inmundas hoy en día no están en el mundo. Prácticas, hermano, prácticas de todo tipo, hermano, que está en el mundo. Que está en el mundo. Hermano, que está en el mundo, prácticas de todo tipo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira este versículo poderoso que también está aquí. Que prediquemos la palabra de día, de noche, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la iglesia, por las redes, por la radio, por la televisora, boca a boca, en tiempo y fuera de tiempo. Y con ella, hermano, debemos que reprender, exhortar, redargullir,
redargullir con ella, con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina, pero con ella debemos exhortar. Bueno, más ahorita que las personas mayormente viven en pecado. Las personas hoy en día en el mundo viven en pecado. Y está la palabra de Dios como doctrina nuestra de la iglesia, bueno, que está para exhortar, reprender, redargullir, corregir lo malo que está en el mundo, que son prácticas indebidas, prácticas que el diablo tiene metidas en el mundo, hermano. Están metidas en el mundo. Están metidas en el mundo. Y la palabra, hermano, desbarata las obras del diablo. Ella misma desbarata, pues, las obras del diablo. Por eso que digo, el poder de Dios manifestado en la palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El conocimiento de nuestro Dios que está en la palabra. Bueno, la tierra, pues, será llena del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Eso está ahorita, hermano, nuestro Dios está en ese trabajo ahorita. Para que las naciones, para que las personas, para que, bueno, conozcan la verdad. Conozcan la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda la palabra de nuestro Dios, el que la guarda en su corazón, el que la practica, el que vive en santidad, no verá muerte. Cuando el Señor nos habla por la palabra, la santidad, hermano, no está hablando de religión, no, porque hay muchas iglesias que tienen la palabra de nuestro Dios, hay mucha gente que tiene la palabra de nuestro Dios, algunas la manipulan. Está hablando aquí, hermano, el que la guarda en santidad, el que se aparta del pecado, porque ella misma redarguye y nos redarguye de eso, que las personas deben de apartarse de todo pecado, de toda práctica inmunda que está en el mundo. El que guarda mi palabra, la palabra de nuestro Dios, nunca verá muerte. Nunca verá muerte porque él será guardado para la vida eterna. El que guarda la palabra de nuestro Dios en su corazón, en su mente, en su alma, como hacen muchos hermanos en el mundo, que la guardan, que la protegen, que la cuidan, que la predican, que bueno, están en ese sentir, pues, en esa lucha estamos. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra, todo lo que hay aquí, hermano, va a pasar, todo. La tierra va a pasar, los cielos que vemos van a pasar, que viene siendo el primer cielo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque por ella van a ser juzgadas las personas por la palabra. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ira, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra, dice aquí el Señor, de mi paciencia, el Señor también nos guardará de la prueba que va a venir sobre el mundo. Por el mundo va a venir una prueba, hermano, terrible. Que se agarre el mundo, pues. El mundo, porque estoy diciendo que el mundo va rumbo al pecado.
La iglesia llamando por todos lados, pero la gente no quiere obedecer. Pero nuestro Dios guardará de la prueba que va a venir sobre el mundo a los que guardan su palabra. A los que guardan su palabra, Él los va a guardar. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero va a venir, bueno, pues, algo fuerte. Pero todos aquellos que guardaron la palabra, que la protegieron, que la cuidaron, que la practicaron, que, bueno, la tuvieron en su corazón, nuestro Dios y Padre bendito también nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pues repito, hermano, sobre el mundo va a venir una prueba. Ella misma, hermano, nos habla de eso. Eso que dije, que hay muchos hermanos en el mundo o personas que la manipulan. Que la manipulan y empiezan a meter cosas prácticamente malas enseñanzas que ella misma prácticamente por ningún lado habla de eso, sino que su propio ego, pues, su propio ego. Bueno, o detrás de eso está el diablo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, ¿cuántas cosas no se ha levantado en contra del conocimiento de Dios que está en la palabra? Hermano, bueno, es incontable. Pero dice aquí algo importante. Porque nuestras armas, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, espirituales que están en la palabra. Espirituales que están en la palabra. Para la destrucción, hermano, de las obras del diablo que está en el mundo. Para la destrucción de fortaleza, que son las obras del diablo. Las prácticas que el diablo tiene en el mundo. Como le digo, que son incontables. Derribándolas, pues. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Mucho conocimiento del mundo que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, que son los buenos valores de nuestro Padre, que están en la palabra, y bueno, la gente vive en pecado. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, para llevar cautivo los pensamientos de las personas a la obediencia a Cristo. Y la palabra nos enseña eso. Ella es certera para eso. Para llevar las personas a la obediencia a Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 47-48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra misma, la Biblia, ella va a juzgar a la persona. El que oye mis palabras y no las guarda. O sea, porque eso puede ocurrir hoy en día en cristianos que no guardan la palabra de Dios, la escuchan pero se hacen los tontos. O también personas, bueno, que se les predican
no obedecen. Pero dice aquí algo importante, que el Señor no vino a juzgar, sino a salvar el mundo. Él no vino a juzgar, la palabra misma es la que va a juzgar. Va a juzgar a las personas que no quisieron obedecer, a los cristianos que no la guardaron, pues, a los cristianos que la manipularon, su palabra. Ella misma va a juzgar, como el libro sagrado de nuestro Padre, a todas esas personas. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Un mensaje poderoso, hermano. Si alguien se atreve a manipular la palabra, eso está pasando hoy en día, bueno, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, que son personas que pueden estar escritas en el libro de la vida, pero como que no han entendido que le trabajan a Cristo, y entonces lo que hacen es manipular las escrituras. Bueno, dice ahí, no lo digo yo, lo dice la misma palabra, que serán borrados sus nombres del libro de la vida, por estar manipulando la palabra de nuestro Dios, por estar quitándole a ella, como queriendo decir, reformando la Biblia, pues, como reformando. Alerta, pueblo, alerta, porque el enemigo es astuto. Si alguno quisiera quitar o añadir al libro de nuestro Dios, al libro sagrado, algo, lo que está ahí, y lo que está ahí, nuestro Dios habla y habló lo que está ahí. No es que va a venir a reformarla, porque eso puede estar pasando hoy en día. El diablo es astuto. No es que van a venir a quitarle, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque repito, el diablo es astuto y hay muchas personas en el mundo que la manipulan y confunden a mucha gente. Confunden a mucha gente, bueno, dando enseñanzas erróneas. Enseñanzas erróneas que prácticamente uno lee la palabra, bueno, y están confundidos. Pero bueno, corregirle de sabio. Corregirle de sabio. Si uno se equivoca. Hermanos y hermanas y pueblo que ven por este medio, que la paz de Cristo esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.